Muy pero muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Larcón y como ustedes ya saben, sean bienvenidos a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad, como ustedes ya están viendo, tengo un genio, un crack del otro lado, tengo una persona a la cual estimo mucho y con quien vamos a estar hablando un tema importantísimo. Día 3 de noviembre, martes 3 de noviembre, se van a llevar a cabo las elecciones en Estados Unidos y ustedes del otro lado podrán decir, pero ¿cómo? Este espacio se está volviendo cada vez más político y demás. No, 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 no. A ver, pese a que nosotros no podemos esquivar las cuestiones que tienen que ver con lo político al vivir dentro de una sociedad, pero lo que a mí poderosamente me alarma es cómo hay veces de que nosotros no nos damos cuenta de que todas estas cosas repercuten en la sociedad y hay veces de que como pueblo cristiano quizás no podamos alcanzar los objetivos que deseamos alcanzar. Hoy nos acompaña Agustín Laje, politólogo y un guerrero de los valores en Occidente. Agustín, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, muy buenas tardes, gracias a vos por invitarme. Bueno, siempre es un gusto para mí participar en tus transmisiones. Ante todo, quiero dejar en claro algo para la gente que vea este video. En este video no vamos a hablar de religión, no vamos a hablar de fe. Vamos a tratar de charlar con Agustín con respecto a lo que está ocurriendo, dar una mirada social y política y ver cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de estas elecciones, que obviamente son de interés para el pueblo cristiano. Agustín, vos sos una persona que ha ido siempre al frente de la batalla con respecto a todo esto que tiene que ver con la batalla de ideas, lo cultural y demás. ¿Podrías decirnos, según vos, ¿te parece que de una u otra manera las elecciones que van a llevarse a cabo ahora el 3 de noviembre van a repercutir culturalmente, ya sea en Estados Unidos y luego en Latinoamérica? Mirá, va a repercutir obviamente en todas partes. Yo creo que es un punto de inflexión para la historia, lo que estamos viviendo hoy. El contexto pandémico es un acontecimiento que marca un antes y un después, y al mismo tiempo que transcurre la pandemia, insisto, es un antes y un después histórico, tenemos un evento político tan importante en Estados Unidos en el cual no se está jugando simplemente la presidencia de un presidente norteamericano como cualquier otro, sino que lo que se está jugando en cierta manera es la continuidad de un sistema político internacional fundado en, digamos, el Estado-Nación, por un lado, y por el otro lado, lo que yo creo que es el globalismo que ya vemos venir desde hace tiempo. Trump ha sido una de las figuras más reconocidas en el combate contra esa agenda globalista, y al revés, el Partido Demócrata ha sido uno, digamos, de los partidos más comprometidos con esa agenda. Con lo cual, lo primero que tienen que entender, yo creo, la gente en general, es que lo que hoy se está jugando en Estados Unidos no es el futuro de Estados Unidos simplemente, sino el futuro de todos los países occidentales, por lo menos. Hay dos formas de organizar al mundo que hoy están en juego en Estados Unidos. Y la pandemia, ¿qué tiene que ver con todo esto? Porque puede decir, bueno, ok, sí, entiendo que la pandemia es un acontecimiento que marca un antes y un después, pero ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver que ya empieza a difundirse muy de a poco, pero lo vamos a ver cada vez más, un relato que nos dice que si hubiéramos estado configurados como una única unidad política mundial, todo esto hubiera pasado mucho más fácilmente. Nos hubiésemos organizado y articulado de otra manera, entonces ya ha llegado el momento para unificar los estados-nación. Y si vos lo pensás un segundo, ese modelo ya existe como embrión al menos. Es decir, no es un embrión de Ministerio de la Salud Global, la OMS, por ejemplo. Digo, no todos nuestros ministerios de salud han adoptado las directrices de la OMS como si se tratara efectivamente de una autoridad política soberana sobre nuestros países. O, por ejemplo, podemos pensar en otras agencias de ONU como UNICEF. ¿No es UNICEF un embrión de Ministerio de la Niñez Global? ¿No es UNESCO un ministerio de educación global
forma de embrión. ¿No es el Banco Mundial un ministerio en embrión global de un ministerio de economía, por ejemplo? Y así sucesivamente podemos. ¿No es ONU Mujeres un ministerio de género a nivel global? Entonces, este modelo ya existe como embrión. Este punto de inflexión, que es la pandemia, juega un poco con eso, ¿no? A ver, este modelo en embrión se puede convertir oficialmente y formalmente en el modelo de organizar al mundo, y un acontecimiento como la pandemia podría abrir esa puerta. Entonces, lo que va a pasar en Estados Unidos, si gana, por ejemplo, Joe Biden, es que esa agenda globalista va a recibir mucho más apoyo del país más importante del mundo, que fue un Claro. país que le cortó el apoyo a esa agenda en los 4 años de Trump. Justamente entrabas en un punto que quería tomar, ¿no? En reiteradas oportunidades, y corriendo a un costado la fe, ¿no? En reiteradas oportunidades vos mencionabas que los valores que supieron fundar Occidente, ¿no? Que supieron construir lo que hoy nosotros conocemos como Occidente, están pero muy relacionados con el cristianismo. Ahora, en estas elecciones, ¿podemos ver algún candidato, ya sea Trump o ya sea Biden, que represente mejor estos valores cristianos que han sabido construir Occidente? La sociedad, digamos, mejor dicho, la civilización occidental es inexplicable sin cristianismo. De la misma forma que es inexplicable sin la cultura antigua griega o Roma, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una verdad irrefutable. Digo, a nadie se le ocurre pensar que Occidente, digamos, tiene una identidad al margen de la civilización cristiana. Occidente y el cristianismo forman parte de una misma cosa, igual para los ateos. Es decir, no es una cuestión de fe, como vos habías dicho recién, sino de valores culturales, de formas de ver el mundo, que atraviesan a los ateos de cualquier forma, digamos, de la misma forma que puede atravesar a una persona con fe. Yo creo que en Estados Unidos el análisis político que yo haría es que efectivamente hay alguien que respalda estos valores en mayor medida, que es Donald Trump, sin lugar a dudas. Es decir, respeta, por ejemplo, la libertad religiosa, cosa que con el Partido Demócrata difícilmente pueda mantenerse en pie. Ya hemos visto atrocidades en Estados Unidos, como por ejemplo, no sé, panaderos que terminan en procesos judiciales durante años, siendo perseguidos por la justicia por no hacer un pastel para una boda homosexual, por ejemplo, en la administración Obama, ¿no? Este tipo de persecuciones religiosas las hemos visto muchísimo, y Donald Trump, si uno revisa sus discursos y sus políticas, se va a encontrar con, por ejemplo, el desfinanciamiento de Planned Parenthood, la reivindicación de la familia natural. Se va a encontrar con un presidente que reivindica el valor de la fe, el valor de las creencias religiosas, el valor de los valores cristianos. Ahora, otra cosa es que uno pueda decir, y esto es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, otra cosa es que Donald Trump sea un buen cristiano. No, Esa, digamos, si esa fuese la pregunta, yo te diría, no tengo la menor idea, pero no. apuesto que no. Pero uno no puede juzgar políticamente, por eso digo, esto es un análisis político. Ahora, si él es un buen cristiano o no, en primer lugar, yo no lo sé, pero si tuviese que apostar, yo imaginaría que no. Ahora, si la pregunta es, ¿cuál de las dos plataformas políticas apoyan en mayor medida valores cristianos? Sin lugar a dudas, los republicanos. No ahora, sino en general siempre. Uno puede pensar, por ejemplo, en Ronald Reagan, ¿no? Los republicanos siempre han, por ejemplo, mirado con malos ojos el aborto. Los demócratas están totalmente vinculados al aborto. Por ejemplo, Kamala Harris, que es la vicepresidente de Biden, está vinculada con Planned Parenthood. Ha realizado fallos a favor, ha estado judicialmente implicada en causas donde ha favorecido a Planned Parenthood. O, por ejemplo, Planned Parenthood ha financiado la campaña de Hillary Clinton. Hasta donde entiendo, está financiando también la campaña de Joe Biden, que es una de las campañas mejor financiadas, creo que de la historia en el mundo, ¿no? Entonces, incluso el establishment de Hollywood, por ejemplo, Jennifer Aniston, que fue a votar, me parece que ayer, salió a decir públicamente que había que votar por Joe Biden porque Estados Unidos podía caer en una situación en la cual los hombres decidieran sobre los cuerpos de las mujeres, porque saben que si Trump gana,
puede venirse una contraofensiva a las políticas abortistas, y esto después lo podemos hablar, pero la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, y ahí tenés un hecho concreto más, es decir, ¿quién nomina a una jueza provida, una jueza bastante conservadora, cristiana, para la silla vacante de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, la nomina Trump, frente al horror que esto le genera a los demócratas, que hicieron todo lo posible para que el Senado no la apruebe y para que ni siquiera se discuta todavía en el Senado. Entonces, ¿saben qué? Se le puede venir, si gana Trump 4 años más, se le pueden venir una contraofensiva que incluso podría desterrar Roe versus Wade del año 73, que es el fallo que fue basado en un fraude, en un caso falso, que legaliza el aborto en Estados Unidos. Bueno, todo eso podría dar marcha atrás si Donald Trump gana 4 años más. Entonces sale a Jennifer Aniston a indicarle a sus fanáticos, voten por favor por Biden, porque lo que se viene es sacar el aborto de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que es bastante claro: pro vida, pro familia, a favor de las libertades religiosas, de las libertades individuales en general. Creo que, o sea, Trump claramente es una opción que favorece más a los cristianos. Entiendo. Ahora, a ver, el pueblo norteamericano, decimos de inmediato, ¿no? El pueblo norteamericano y principalmente los cristianos, aunque sabemos de que toda la sociedad en sí se va a beneficiar con este tipo de políticas, pero el pueblo norteamericano es el que se ve de manera directa beneficiado si es que, en este caso, Trump termina ganando la presidencia. Ahora, mi pregunta va por este otro lado también. Digo, ¿esto puede llegar a traer cola en Latinoamérica? O sea, ¿las políticas que se llevan a cabo en Estados Unidos pueden de alguna manera repercutir en las políticas que se están tratando de implementar en Latinoamérica? Y vamos a un caso específico, se está discutiendo mucho ahora en Argentina, cuándo es que se lanza el nuevo proyecto para la legalización del aborto. Entonces, ¿de qué manera nosotros los latinos que no vivimos en Estados Unidos puede terminar afectándonos? A ver, si para vos en nuestros países ya hay ya hay mucho temita de género, ya hay demasiado tema LGBT, ya hay demasiado lobby feminista, si hay demasiado lobby abortista, bueno, si gana Biden, prepárate para multiplicarlo por 100. Y te voy a decir por qué. O sea, esto no es algo que a mí se me ocurre. En Estados Unidos hay una agencia que en español su sigla es USAID. En inglés es USAID. O sea, USAID, vamos a hablarla en español. USAID. ¿Qué es USAID? Bueno, es una agencia que su nombre indica que es de ayuda internacional. Ahora, Estados Unidos siempre ha usado esa agencia para condicionar políticas públicas en el resto del mundo. Por ejemplo, en el año 74, cuando el 10 de diciembre de ese año sale el famoso informe Kissinger, que para quienes no saben, el informe Kissinger es el que establece la necesidad en Estados Unidos de controlar la natalidad en los países pobres, y allí se recomienda aborto, se recomienda lo que hoy llamaríamos agendas de género, derechos sexuales y reproductivos, planificación familiar, todo este tipo de palabrerío que hoy tanto se utiliza. Bueno, está en el año 74 en ese informe que fue secreto y clasificado. Se desclasificó en los 80 por las leyes de transparencia pública. Ahora, cuando uno ve ese informe, fue dirigido al presidente de los Estados Unidos, que era Nixon, al jefe de la CIA y al jefe de USAID. ¿Por qué al jefe de USAID? Porque se le pedía a USAID que tomara cartas en el asunto poniendo dinero en los países pobres para condicionar las políticas natales. Esto significa cambiar dinero por políticas de muerte, instaurar la cultura de la muerte a través de dinero que te da Estados Unidos a cambio. Cuando Nixon recepta este informe, lo pone en marcha en el año 75 y en los public papers de los presidentes de Estados Unidos, que son documentos públicos que están en las páginas del Estado norteamericano, uno puede leer, él allí dice, bueno, he instruido a USAID a que ponga toda su maquinaria a funcionar en los países pobres para condicionar las políticas públicas en materias de control natal. Entonces, ¿qué te vende Estados Unidos? Bueno, te vende que está ayudando a combatir la pobreza con USAID, pero en verdad lo que hace es instalar la cultura de la muerte. Cuando los demócratas gobiernan Estados Unidos, USAID se mete como nunca en lo que se llama el patio trasero de Estados Unidos, o sea, Hispanoamérica, y más ampliamente América Latina, como la llaman, ¿no? Entonces, ponen muchísimo dinero, por ejemplo, en México. En México los demócratas han puesto una barbaridad de dinero
para los temas de aborto. No por nada, en la Ciudad de México, por ejemplo, el aborto es legal hace varios años ya, algo que la gente en general no sabe. Cuando uno ve en gráficos cómo evoluciona, cómo se modifica, cómo se comporta la línea de financiamiento de USAID en nuestros países, van a ver claramente cómo con los demócratas sube estrepitosamente y con los republicanos baja. O sea, hay un dato histórico objetivo que es ese. Pero, por otro lado, ellos consideran que en Hispanoamérica y en el resto de América, salvo Canadá, ha habido un retroceso de lo que a ellos les gustaría que estuviese hoy impuesta esta agenda. Ellos consideran, por ejemplo, que el pueblo evangélico se ha levantado contra esta agenda y que hay que combatirlo. Estos son, por ejemplo, los informes de Soros, la Open Society Foundation, que está financiando también la campaña de Biden, ha sacado varios artículos donde dice, cuidado, este es el enemigo. Por ejemplo, la Universidad de Columbia, a través de Transnacionales de la Fe, con el apoyo de la Ford Foundation, financia hoy a 16 medios latinoamericanos para atacar a los evangélicos. ¿Por qué razón? Porque se han dado cuenta que se han levantado, por ejemplo, Con mis hijos no te metas, el movimiento Provida, que también lo componen católicos. Entonces, todo esto para ellos es una amenaza, y para contrarrestar esa amenaza van a tener que poner mucho más dinero de lo que ellos hubieran puesto hace algunos años. Así que yo creo que si gana Biden nos tenemos que preparar para que esto descienda con toda su furia a América Latina, y si gana Trump, bueno, Trump, para ser franco, no se ha fijado mucho en su gestión en América Latina. Trump es un presidente que gobierna muy puertas adentro. Si vos te fijás, es el único, digamos, es uno de los únicos que no ha declarado guerras. O sea, en las últimas décadas Trump no inició ninguna guerra. Por eso, algo que la gente no sabe, lo han nominado para el Premio Nobel de la Paz. Si a los cristianos nos interesa la vida, y yo supongo que los cristianos estamos en contra de las guerras, bueno, ahí tenés otro dato interesante. A Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz antes de ejercer su mandato, y después en 4 años bombardeó más de 7 países. Pero por las dudas ya le habían dado el Premio Nobel de la Paz. Ahora, Trump no se metió en ninguna guerra y, para bien o para mal, tampoco se metió en América Latina. Vos me consultás a mí, ¿te gustaría que lo hiciera? Y digamos que necesitamos una mano para contrarrestar todo el daño que la gestión Obama hizo en América Latina, que es lo que estamos viviendo hoy. Te pongo un solo ejemplo y ya te cedo la palabra. En República Dominicana, vamos a poner el caso de los dominicanos, Obama les puso un embajador cuya instrucción fue meter la agenda LGBT. Entonces vos tenías al embajador homosexual, parte del lobby LGBT, que todos los días izaba la bandera arcoíris en la embajada de Estados Unidos y hacía lobby en todos los medios de comunicación para meter la agenda LGBT. Bueno, ahí tenés un solo ejemplo de un montón que se podrían dar, y ahora hay que contrarrestar todo ese daño, ¿no? Entonces yo espero que si hay 4 años más de Trump, bueno, alguna mano eche también por América Latina. Entiendo, entiendo. A ver, todo lo que vos venís arrojando, todos los datos que venís arrojando son, o sea, es evidente, ¿no? Cuál es la postura de uno y cuál es la postura del otro. Ahora, ante esto que es evidente, ¿no? Trump, recién mencionabas, contra de la ideología de género, en contra del aborto y demás políticas que están íntimamente relacionadas con los valores morales que los cristianos defendemos. Sucede un fenómeno. Y personalmente me gustaría saber tu opinión, ¿no? Digo, este fenómeno de muchos cristianos y muchos grupos cristianos que parecen apoyar a Biden, ¿no? Yo hay veces de que publico algo en redes sociales y por lo general a mí me siguen cristianos, ¿no? Y salen a atacarme, ¿no? Como si fuera Trump el próximo anticristo, podríamos llegar a decir, y parecen plantear el hecho de que Biden es la mejor representación de los valores cristianos. ¿Por qué crees que pasa este fenómeno en donde los cristianos parecen hoy por hoy, al menos en esta parte de América, inclinarse más a la izquierda que a la derecha? Bueno, yo quisiera decir antes que nada que no veo cómo puede ser, digamos, favorable al mundo cristiano un partido que ha hecho todo el lobby posible, incluso para legalizar el aborto por nacimiento parcial. Para los que no sepan, el aborto por nacimiento parcial significa que vos podés tener medio niño afuera del cuerpo de la madre, medio niño adentro del cuerpo, y ahí matarlo recién. Y eso ya opera en ciertas zonas demócratas, ¿no? Yo la verdad es que no veo cómo alguien puede pensar eso teniendo esos datos.
El Claro. problema es que esos datos generalmente no se tienen. Entonces, la primera respuesta que yo te daría es, bueno, habría que ver esta gente si está bien informada o no. Porque en general hay una falta de información impresionante, hay muchísima censura. Te voy a poner un ejemplo. Hace algunos días, The New York Post lanzó un informe muy interesante de vínculos de la familia Biden con Ucrania, por ejemplo. También está vinculado con dineros que vinieron de Rusia, etc. Y Twitter bloqueó a todos los usuarios, digamos, todos los posts, todos los tweets que difundían esa noticia quedaron bloqueados en Twitter. No se pudo acceder desde ninguna cuenta a eso. Entonces, claro, o sea, a veces no es culpa de la gente no estar Claro. informada, sino que también hay campañas de desinformación. Por eso no quiero que esto se tome como que yo digo, no, bueno, son unos irresponsables. Hay No, gente no, que se no. quiere informar, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Y bueno, porque hay censura, así de simple. Entonces, dicho ya de paso, te cuento una cosa que acaba de pasar ahora. Sacamos un libro digital donde hablamos de las elecciones de Lo Estados vi. Unidos que se llama Pandemonium 2 y ya no te lo deja ni reenviar por WhatsApp, ni subir a Facebook, ni siquiera a través de las herramientas de Adobe. Ya ha sido bloqueado en todas partes. Y esto en una cuestión de, no sé, media hora quizás, nada más. Entonces, sí, no solamente hay falta de información porque la gente no le interesa informarse, sino también porque, digamos, estos medios, que son medios del orden establecido, hacen todo lo posible para que la información no te llegue. Pero por otra parte, yo creo que, más allá de la información, la desinformación, el mundo cristiano con el cual nosotros tenemos contacto es el mundo hispanoamericano. Cuando vos vas al mundo cristiano de los Estados Unidos, esa gente está mucho más inclinada por Trump que por Biden. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un par de diferencias. El mundo hispanoamericano en Estados Unidos se informa con Univisión. Univisión es totalmente demócrata. O con CNN en español, con la traducción de CNN, totalmente demócrata. De hecho, si uno ve los debates con la traducción en español, el doblaje al mismo tiempo, vas a encontrar que no por nada a Trump le ponen una voz espantosa, que esté temerosa, acobardada, que tartamudea, y en cambio Biden tuvo una voz como de, o sea, es justamente lo opuesto a lo que está pasando realmente. Y las traducciones, el doblaje que le hacen a Trump, es realmente muy malo si vos lo comparás con el doblaje que le ponen a Biden, incluso en el contenido, ¿no? Entonces, bueno, eso por darte un dato anecdótico, ¿no? Pero Univision también es impresionante el lobby a favor de Biden que está haciendo. Pero hay una segunda cuestión, ¿no? La segunda cuestión es que, digamos, los hispanoamericanos en Estados Unidos siempre tienen algún amigo, algún familiar, o ellos mismos en muchas ocasiones, que están ilegales, ¿no? Están allí de forma ilegal. Entonces el Partido Demócrata siempre ha sido mucho más atractivo para los indocumentados, digamos. A pesar de que cuando uno va a los datos, cuando vas a los datos, por eso te digo la falta de información, ¿no? Cuando vas a los datos, la administración Obama fue de las administraciones que más personas expulsó de Estados Unidos. Expulsó más, por ejemplo, Obama que Bush hijo, por ejemplo. Y expulsó más Obama en sus 4 primeros años que en 4 años Trump. Entonces, cuando vos vas a los datos te das cuenta de esto. Yo, por ejemplo, trabajé en Estados Unidos varios meses, casi un año, en Utah, con muchos mexicanos que estaban ilegales, en un hotel, área de limpieza. Entonces ellos estaban ilegales, esto fue en el año 2015, cuando estaban las elecciones, digamos, ya de hace 4 años, las campañas políticas. Ellos eran terriblemente anti-Trump porque veían todos los días por los medios de comunicación que Trump es un xenófobo, un anti-migración, un racista, y lo que no se daban cuenta es que Obama los estaba expulsando más de lo que después Trump los expulsó. E incluso más, que económicamente hoy todos ellos están mucho mejor de lo que estaban hace 4 años con Obama, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay clientelismo en Biden. Vos fijate que en el debate, Biden, en el eje temático de las cuestiones migratorias, él dice, bueno, tenemos 11 millones de indocumentados, yo voy a hacer políticas públicas para legalizarlos, ¿no? Entonces, claro, uno está ahí, es indocumentado, o quizás no uno, pero sí tu amigo, tu pareja,
tus padres, tus primos, lo que fuere. Entonces vos decís, claro, este es mi candidato, qué bueno, nos va a volver ciudadanos a todos los que estamos ilegales. Y eso no va a ser así, eso es parte, digamos, de la falta de ética que tienen estos políticos. Y hay un punto más, que es que los migrantes en general, digamos, y sobre todo cuando están ilegales, hacen trabajos de baja paga. Cuidado, baja paga en Estados Unidos significa, suponte, $8 por hora, ¿no? O sea, Supone una acá, fortuna acá en Argentina. exacto, acá el salario mínimo hoy, medido en dólares, es de $104. Hoy el salario mínimo en Argentina es $104. Como Haití. Bueno, allá el salario mínimo está creo que en 7 y pico, 7.50 ponele. Ok, por ejemplo, yo con estos amigos mexicanos que yo trabajaba y ellos estaban ilegales, ellos por hora cobraban $9. Cobraban $9. Perdóname, un día de trabajo representa un mes de salario en comparación. Esto es increíble. O sea, fuera de broma, un extranjero indocumentado en Estados Unidos gana más en un día que un argentino legal acá en nuestro país, en blanco, Exacto. lo que gana en un mes. Y ahí te das cuenta por qué la gente vota con los pies más que con las manos, ¿no? O sea, yo no veo a nadie de Estados Unidos que migre hacia Argentina, pero sí conozco gente de toda América Latina que moriría por vivir en Estados Unidos, ¿no? El problema es que hoy el sistema de Estados Unidos está puesto en jaque, vamos a ver qué es lo que pasa. Y esta gente, digamos, claro, escucha después que Biden en el mismo, digamos, debate dice que él va a llevar el salario mínimo a $15. Él dijo eso, el salario mínimo va a ser $15. O sea, si a vos ya te impacta que allí se cobre 8 o $9 por hora por limpiar un hotel, por ejemplo, bueno, ahora el salario mínimo, según Biden, él lo va a llevar a $15. Esto es populismo de lo peor. Porque claro, las personas que no conocen, digamos, las reglas básicas de la ley de oferta-demanda, de la economía, etcétera, no se dan cuenta que esto sería catastrófico. Llevar el salario mínimo a $15 significa que millones de puestos de trabajo se pierden. ¿Por qué razón? Porque hay empleadores que no tienen ese dinero para poder pagarte y no quieren problemas con el Estado, entonces directamente, ¿sabes qué hacen? Te echan. Mis compañeros de trabajo de aquel entonces, si una política pública venía y les decía a los empleadores, oigan, ahora tienen que subir todos los salarios a $15, ¿vos te pensás que le iban a pagar? No, iban a decir, ok, recorto la planta a la mitad, porque es lo que tengo, porque es lo que puedo pagar. Entonces, la mitad de los empleados se hubiera quedado sin trabajo. Pero estas lógicas económicas son las que los votantes no suelen hacer. Ellos piensan, porque el socialismo nos acostumbró a pensar así, que el dinero cae del cielo y entonces es una torta que simplemente se reparte. No, eso en verdad no es así. Entonces, a vos te suben el salario mínimo, te destruyen el empleo. Pero bueno, justamente por ignorancia, por falta de información, por falta de razonamiento económico y por falta de datos, los hispanoamericanos en Estados Unidos tienden a creer, insisto, que Biden es pro migración, que los va a documentar absolutamente todos y que además les va a subir el salario mínimo. Entonces yo creo que el apoyo viene por ahí. Pero tu pregunta es súper importante, te digo por qué. Porque estas elecciones son históricas para los hispanoamericanos, porque es la primera vez en la historia que van a votar más hispanoamericanos que negros, por lo menos en el padrón, ¿no? O sea, vos fijate qué interesante, digo, la comunidad hispana en Estados Unidos, la comunidad migrante, digamos, ya supera a la afroamericana. Entonces tenemos un poder de voto enorme en los Estados Unidos y por eso el Partido Demócrata conquista tan bien ese voto y lo tiene cautivo desde hace décadas, ¿no? Entiendo, entiendo. Antes de una pregunta más, si te prometen que luego de las elecciones tu heladera va a estar llena y vas a comer asado todos los fines de semana, nosotros los argentinos te decimos, eso es mentira. No, olvídate, hoy comer un asado, chabón, es un lujo, olvídate. Totalmente. Me decías al principio, y ya no te quiero robar mucho más tiempo, pero me decías al principio, lo mencionabas al pasar, la importancia. Perdóname, un dato más, porque se me había pasado. Fíjate, perdón que te interrumpa, pero esto es importante porque creo que es el ejemplo justo. Me acaba de venir. Es el ejemplo justo. Fíjate que los medios de comunicación ponen jaulas, fotos de jaulas con niños adentro que son inmigrantes ilegales, y dicen, esta es la gestión Trump. Claro, vos consumís eso y decís, pero qué horror, están poniendo dentro de jaulas a niños que están tratando de cruzar las fronteras. Esto es un espanto. Ahora resulta que esas fotos eran del año 2014.
¿Vos pensás que alguien se retractó? ¿Y quién gobernaba en el 2014? Obama. ¿Quién mandó a construir las jaulas? Obama. ¿Quién era el vicepresidente de Obama? Joe Biden, ¿no? Entonces vos fijate cómo hay no solamente falta de información, sino que hay desinformación. Hay Totalmente. desinformación, hay censura y bueno, también en muchos casos hay falta de voluntad de informarse. Totalmente, totalmente. Te decía, vos al comienzo de nuestra conversación deslizaste la importancia de la elección de la jueza Barrett, ¿no? Hoy por hoy en Estados Unidos. ¿Podrías darnos las razones del por qué es que la designación de esta jueza es tan importante y por qué está tan vinculada a los valores que nosotros defendemos? Bueno, hasta donde yo entiendo, ella tiene fallos donde ha protegido la vida, ha hablado de la familia, hombre-mujer. Ella es una mujer además conservadora, así como yo recién dije, bueno, yo me animo a decir que en su vida personal Trump no debe ser demasiado cristiano, por lo que he leído, esta jueza sí debe serlo. Es una jueza que está casada y que tiene creo que 6 hijos, es militante pro vida, además, ha sido formada en una universidad católica, de las pocas católicas con todas las letras que quedan, Ujú. que es la de Notre Dame, que es una universidad de la cual han salido muchos referentes, Sí. y es totalmente lo opuesto a la jueza que murió, cuyo asiento ella ocuparía, que es la jueza Ginsburg. La jueza Ginsburg estuvo vinculada con el Instituto Guttmacher. De hecho, si uno ingresa hoy en Guttmacher, en el instituto y su página web, va a encontrar que allí aparecen todas las fotos de la jueza, los recordatorios, etcétera, ¿no? Fue una jueza abortista, ultrafeminista, pro LGBT, y bueno, ahora la jueza Barrett viene a ser exactamente lo contrario. Ahora se configuraría entonces una mayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia, que permitiría un margen de acción enorme para, insisto, ir a contramarcha de la legalización del aborto vía fallo judicial que data del año 1973, es decir, es algo bastante viejo ya, es algo que tiene alrededor de 50 años, digamos, medio siglo ya tiene eso, y esta es la oportunidad histórica para barrer con eso. Y barriendo con eso, habría un mensaje al mundo, ¿no? El mensaje al mundo, ¿cuál sería? Y el mensaje sería, mirá, vos creías que el futuro era aborto y ahora el país más importante del mundo está yendo contra el aborto y parece que en verdad el futuro es pro vida. Eso, digamos, renovaría moralmente a los grupos pro vida, ya no nos dejaría en la situación de aquellos que estamos anclados en el medioevo, como siempre nos quieren hacer sentir, sino que estaríamos en la vanguardia histórica del país más importante del mundo. Así que también simbólicamente sería un gran triunfo para todos. Digo, materialmente sería para los niños por nacer en Estados Unidos, que más de 60 millones han muerto por las políticas abortistas, más de 60 millones desde la década del 70 hasta hoy. Sería un gran triunfo en ese sentido, pero además simbólicamente a nosotros nos oxigenaría para nuestras luchas aquí en Hispanoamérica. No te quiero robar mucho más tiempo. Tengo dos muy cortitas nada más que me gustaría Sí, saber tu opinión, Agustín. sí. El problema este del aborto, de la ideología de género, ¿crees que viendo hoy, observando en el presente todo cómo cada pieza se va poniendo en su lugar y demás, ¿crees que es un problema que vamos a tener a largo plazo o que quizás en el mediano plazo comienza a revertirse, tal y como el ejemplo que mencionás que es inspirador, ¿no? El ejemplo que yo menciono es una reversión de esa agenda que tiene fundamentos políticos, es decir, yo pongo mi esperanza en que esa agenda se revierta por la política, o sea, por la victoria de Trump. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Y porque lo que yo veo es que solamente esa agenda se revierte cuando este tipo de políticos llega al poder. El caso de Brasil, por ejemplo, es clarísimo, Claro. ¿no? Cuando no tenemos esos líderes y estamos peleando de abajo, pero es mucho más difícil. El caso clarísimo de Argentina. Desde abajo impedimos la legalización del aborto hace 2 años y ahora estamos peleando con lo mismo y en verdad nunca dejamos de pelear con eso. Yo creo que esa es una agenda que llegó para quedarse en todas partes. Ahora, ¿se la puede enfrentar y combatir? Sí. Desterrar por completo, difícil.
darle a la gente la idea de que uno puede aniquilar esta agenda y eso no va a ser nunca más un problema, sería incluso un pensamiento suicida, porque nos haría dormirnos en los laureles. Listo, ya acabamos con la ideología de género en Brasil porque Bolsonaro está en el poder, y no, estos tipos trabajan día y noche, no paran y tienen mucha plata para esto. Yo cometí un grave error, por ejemplo, creo que muchos lo cometimos cuando empezó la pandemia, y tuiteamos muchos algo así como, bueno, ven ahora que vienen los problemas reales, ya nadie está hablando de los enfermes o de los médiques, Recuerdo. ¿no? O sea, nadie está implementando las bobadas de género, sino que ahora se habla sobre los hombres enfermos y las mujeres enfermas, nada de 100 géneros, sino vamos con las cosas que son serias. Yo ahí pensaba, bueno, fíjate qué interesante, viene un problema real, esa agenda pasa a un último plano. Error, la agenda nunca pasó a segundo plano. Bastaron 2 o 3 semanas que la agenda se reacomodó su discurso y nunca dejó de operar. Es decir, la OMS incluso indicó que el aborto era un servicio esencial en el medio de la pandemia, mientras llamaba a los estados a recortar prestaciones de salud, considerándolas secundarias, odontología, por ejemplo, traumatología, y otras especialidades médicas, dijo, no, pero los abortos deben seguir, ¿no? Y eso mismo se dijo acá en Argentina también. El aborto es un servicio esencial de salud. Perdón, si el aborto no es legal en Argentina. Bueno, no importa en definitiva. Acá hay un poder que es el poder de lo fáctico. Y el poder de lo fáctico indica que la natalidad debe ser controlada en el mundo. Esa es la agenda. En definitiva, esto no va por los derechos de la mujer a disponer de su cuerpo, los derechos sexuales y reproductivos. Ese es el humo. En el fondo hay un fundamento material que es, a ver, somos mucha gente en el mundo, según esta gente, obviamente, y tenemos que recortar la cantidad de gente que nace porque hay que equilibrar un poco los nacimientos. Eso es todo. Entonces, ni una pandemia ha frenado esta agenda. Yo creo que nada la va a poder frenar definitivamente y para siempre. Esta va a ser una lucha perpetua de todos los días porque ha sido planteada así por ellos mismos, una lucha perpetua de todos los días. La verdad, sos un grosso, ¿no? Me acabas de tirar ahí un bombazo. Última y te dejo ir y te agradezco mucho por todo este tiempo. Agustín, nuevamente una opinión personal. Sí, ¿Crees que de alguna manera peligra la reelección de Trump? sí, ¿Sí? peligra. A ver, yo creo que esa reelección estaba consumada antes del coronavirus. Claro. Trump casi que no necesitaba hacer campaña política. A ver, Biden no es un buen candidato, Biden es un desastre. Yo no sé si ustedes han visto, hoy justamente Trump subió un video, los videos de los mítines políticos de Biden. Los medios de comunicación ni siquiera se arriman a cubrirlos porque son un lamento. No hay entusiasmo con la figura de Biden, hay entusiasmo con el odio a Trump, que es otra cosa. La figura de Biden no es atractiva, es parte del establishment, es un tipo que ha estado 47 años en el poder, o sea, ha estado más años en el poder que fuera del poder, 47 años es toda una vida. Es un tipo que no está lúcido. Hace poco en una entrevista, por ejemplo, por dar solamente un caso, ¿no? Porque incluso en sus mítines le ponen teleprompter y a veces se pierde incluso cuando lee sus discursos. En los debates ha estado bastante bien y se sugirió que estaba bajo efectos de ciertas drogas para mantenerlo activo. Sí, claro. De hecho, Trump pidió antidoping y los jefes de la campaña de Biden negaron el antidoping, efectivamente. Y algún cablecito por ahí también se vio debajo de la manga de Biden. Fíjate, pues está súper interesante. Porque el tipo, en verdad, cuando vos lo ves en sus mítines, no estaba muy despierto tampoco con el debate. Era un tipo que le costaba arrancar las frases, no estaba del todo, digamos, pero tampoco hizo un papelón, no dio una mala imagen. Pero cuando vos lo ves en sus mítines, es un tipo que no entusiasma a nadie, se confunde las cosas, le ponen un teleprompter al frente para que no se equivoque, y ese tipo de cosas. Y ahora en una entrevista en RT, confundió a Trump con Bush. Le preguntan, ¿qué va a pasar si usted pierde las elecciones? Y dice, bueno, van a tener 4 años más de George, y George va a hacer esto y lo otro, y vos tenés a la mujer al lado que lo empieza a codear y le dice, Trump. Y ahí, sí, Trump. O sea, de hecho, hay también episodios donde el tipo se dice candidato al Senado de Estados Unidos.
O sea, sí, pero esto, te lo juro, o sea, esto, por eso es que se bromea de que está senil. Yo no sé si está o no está senil, lo que sí sé es que muy lúcido no está y que la gente que está detrás de él es la gente que lo está manipulando al tipo. Entonces, el tipo no era un buen candidato, el tipo no entusiasmaba a nadie, menos que Hillary. Hillary ya no pudo entusiasmar a su electorado que no la votó. Y Trump además tenía para mostrar un montón de cosas, fundamentalmente los resultados económicos, que eran maravillosos. Es decir, repuntó la economía de Estados Unidos y eso era innegable y es innegable al día de hoy. El problema es que vino el virus y la recesión llegó a todas partes, la crisis está en todas partes, más agudas, menos agudas. Argentina es el tercer país del mundo, te aclaro, con la mayor caída de PBI, el tercero en el mundo. Bueno, y ahí esa bandera de Donald Trump, digamos que se complica, ¿no? La bandera económica que antes tan clara era. Además le mandan Black Lives Matter, los Antifa, el tema de George Floyd, hacen todas unas jugarretas ahí que no son espontáneas, es decir, uno puede ir a ver quién financia Antifa, quién financia Black Lives Matter y ahí te cierra todo. Entonces, para resumir, porque siempre alargo mucho, ¿qué pasa hoy con Trump? Y bueno, algo que estaba muy claro, hoy ya no está claro. Si uno va a las encuestas, va a ver que las probabilidades de ganar de Trump no son altas. Las encuestas indican esto. Ahora, ¿las encuestas son confiables o no son confiables? Bueno, si yo me oriento con las encuestas de hace 4 años, hoy la presidenta de Estados Unidos tenía que ser Hillary Clinton y no Donald Trump, ¿no? Y por otra parte, hoy en Estados Unidos hay una especie de guerra civil en curso en muchos lugares. Hay fotografías que uno puede ver de ciudades de Estados Unidos que vos no sabés si es Estados Unidos o es Siria después de un ataque de ISIS. ¿Ah? Hay un estado de alarma y de terror, y este terror se manifiesta en los votantes de Trump cuando se les consulta a quién va a votar. Es decir, no solamente que las encuestas no son confiables, sino que hacerlas hoy es muy difícil. Porque la gente que vota a Trump no está dispuesta a decir que va a votar a Trump. Mucha gente, no toda obviamente, pero mucha gente que piensa votar a Trump sospecha que no le conviene afirmar que va a votar a Trump, porque si alguien se entera puede tener problemas con tipos que van y te destruyen la casa o tu negocio sin mayores problemas y con total impunidad. Entonces, veamos las encuestas, hay pocas probabilidades. Las encuestas son confiables en absoluto. Vamos a ver otra variable un poco más interesante, creo, la de las apuestas. Claro, viste que los Yankees apuestan por todo, ¿no? O sea, no solamente en el póker, sino también en el fútbol americano y también en las elecciones de Estados Unidos. Es increíble. Y en las encuestas, más o menos, creo que, bueno, esto es dato de hace un mes, más o menos, habría que ver cómo está hoy, pero las probabilidades en términos de la cantidad de plata que se ha movido y las apuestas que se ha hecho, es Trump un 33%, redondeando, un 33%. O sea, son probabilidades bajas si uno las compara con Biden. Ahora, uno apuesta también en función de encuestas y de lo que percibe a través de los medios de comunicación, que no son confiables en absoluto. Y después hay un último punto que es el del correo. El correo, que se sospecha que no es un buen mecanismo, que se pueden duplicar los votos, votar más de una vez, el control es prácticamente imposible. Entonces ahí hay un margen para algún tipo de fraude. Yo creo que sí, y muchos expertos dicen que sí. Entonces, está bastante difícil. Yo no te puedo decir va a ganar o no va a ganar. Yo te voy a decir de que tiene probabilidades hasta ahí no más. Entiendo. Hay probabilidades, pero también hay probabilidades de que no gane. Entiendo. Agustín, te agradezco tanto por este tiempo. Ayer me mandabas un mensaje, me decía, cuando yo te escribía, me respondías, me decías, estoy acá en Argentina, recién acabas de tirar datos acerca de la realidad de nuestro país en cuanto al PBI, la caída del PBI, la situación de la salud de nuestro país y demás. ¿Por qué volviste? No entiendo. ¿Querés más datos en un segundo? Mirá, Argentina va a ser el país que menos rebote tenga. Es tan desastrosa la gestión de la pandemia que, claro, uno dice, bueno, el rebote, esta estupidez de llegamos al fondo del pozo y de acá solamente queda subir. Mentira. El pozo no tiene límites, seguimos cayendo todos los días, no tocamos ningún fondo y el rebote va a ser el peor de toda la región. Es decir, tenemos la tercera caída de PBI más importante de todo el mundo y el rebote va a ser el peor de toda la región. 4 millones de empleos se han perdido. La brecha
del dólar, la brecha cambiaria hoy está en alrededor de 130%. Hay un proceso de desinversión argentina, las empresas se están yendo, la gente se quiere ir, la gente se quiere ir y mira a Uruguay con ojos de este es el paraíso. Más de 1.300.000 nuevos niños pobres van a tener lugar en la Argentina. Es decir, la pobreza de la niñez va a subir 1.300.000 en los próximos meses y la pobreza global que hoy es en Argentina del 41% va a subir al 50% en los próximos meses. La mitad de este país va a ser pobre. 4 millones de empleos se han perdido. Decenas de miles de pymes han tenido que cerrar. Y cuando vos me decís, bueno, está bien, salvamos la salud, mentira, no salvamos la salud un carajo. Somos el 5º país del mundo con más contagios. Somos el país en estos días con más cantidad de muertes por cada por cada 100.000 habitantes. Somos uno de los países con menos testeos. Es decir, este país es un chiste. Hemos votado a payasos que nos dijeron que eran científicos. Esa es la pura verdad. Payasos y corruptos. Es el mejor momento para la fe, para los argentinos, las puertas de las iglesias van a estar abiertas porque no te queda otra, o sea, bromeando un poco, Si es que las dejan abrir, si es que las dejan abrir. Hasta la semana pasada yo no pude ir a misa porque estaban cerradas en Córdoba, por ejemplo. Bueno, acá en Buenos Aires nosotros hace 3 o 4 semanas que ya tenemos las iglesias abiertas, pero con todas las restricciones que conocemos y nada, es parte del todo. Agustín, te agradezco muchísimo, sinceramente, por este tiempo que nos has regalado. Ha sido un gusto, Santiago, gracias y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Dios te bendiga, nos vemos. Igualmente.